Hoy quiero invitarte a estudiar una herramienta que la palabra nos enseña para bendecir a las personas que nos rodean, y especialmente a las personas que están bajo nuestra autoridad. A quienes son padres pueden ser sus hijos, o para los que son jefes o maestros, pueden bendecir a quienes Dios los ha puesto a liderar. Tenemos la capacidad de afectar profundamente la vida de alguien a través de lo que decimos. Podemos ser de bendición para aquellos que por diferentes circunstancias Dios ha puesto a nuestro alrededor. Las palabras en la Biblia son comparadas con la semilla de un árbol. Por tanto, cada semilla, cada tipo de palabra que hablemos a quienes nos rodean, pueden llegar a dar el fruto según sea su especie. Si lo que manifestamos a otros son semilla de bendición, al recibirlas no generarán un fruto dañino, al igual que si nuestras palabras son siempre negativas, no podemos esperar que den un fruto agradable. Por eso es muy importante que hablemos cosas buenas, especialmente sobre quienes tenemos influencia. Eso no significa que no tengamos desacuerdos o que nunca tendremos que corregir o contradecir alguna opinión de esas personas, pero nuestra intención hacia ellos siempre debe ser para bien, y esto se debe reflejar en la manera en que le hablamos. Las palabras negativas pueden destruir a una persona más rápidamente de lo que te imaginas. Debes ser muy cuidadoso con lo que expresas. Incluso cuando tengas razón, debes pensar muy bien cómo hacerte entender, porque puedes estar causando un daño mayor. Como siempre, Cristo en su infinito amor es nuestro mejor ejemplo. Muestra cómo transforma a la iglesia, que es la esposa de Cristo, por medio de la palabra. Veamos Efesios capítulo 5, versos del 25 al 27. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. El Señor con amor nos va cambiando a través de sus palabras. Nos va quitando esos defectos que tenemos para hacernos limpios y santos. De esta misma forma, nosotros podemos bendecir a aquellos que nos rodean. Nuestra principal motivación siempre debe ser el amor. Es por amor que los padres corrigen a sus hijos. Es por amor que un esposo o esposa quiere lo mejor para el otro. ¿Y cómo demostrarnos ese amor que puede transformar? De la manera en que nos dirigimos hacia esas personas, las palabras que usamos y las cosas que decimos sobre ellos. Si una madre, aun siendo bien intencionada, constantemente le menciona a su hijo que es muy flojo, que no puede hacer nada bueno, que así nunca logrará nada, es probable que él nunca pueda alcanzar grandes logros, porque su madre ha sembrado una semilla a través de esas palabras, y no es una semilla sana ni productiva. Por lo general, va a producir un concepto en la persona de incapacidad, generando baja autoestima y complejos, quitándole hasta el deseo de intentar. Padre, tienes la responsabilidad y la autoridad espiritual sobre tus hijos. Asegúrate de que ellos se sientan amados, aceptados, aprobados. Bendice a tus hijos por medio de tus palabras. Los hijos desarrollan un concepto acerca del Padre Celestial según el ejemplo y trato que reciben de sus padres. Si ustedes son buenos y amorosos, de esta forma verán al Padre Celestial. Si los padres son duros y castigadores,
también creerán que Dios es de esa manera. Por eso, debe ser un reflejo del amor de Dios, un reflejo de su carácter y su misericordia. Por tanto, tus palabras son una herramienta poderosa que Dios te regala para bendición, pero que depende de ti el uso que le des. Esto es algo que el enemigo sabe muy bien y se ha encargado siempre de usar las palabras para robar, matar y destruir, porque sabe que cuando las personas reciben esas palabras negativas y se apropian de ellas, sin darse cuenta, a través de esos discursos se generan conceptos que se van volviendo formas de vida, leyendo todo eso que otros les dijeron, aunque fuera malo. Podemos aportar palabras de bendición a las personas con las que compartimos a diario. Cambiemos nuestro discurso frente a aquellas cosas que nos degradan o nos duelen de aquellas personas que amamos, y llamemos las cosas que no son como si lo fueran, para que a partir de nuestro cambio de actitud, ellos reciban palabras de vida. En un principio puede que no veas ningún cambio, pero no desistas en hacer y declarar lo bueno, porque a su tiempo verás los resultados. Siempre las mayores palabras de bendición que podamos dar serán las palabras de Dios, esas que más allá de nuestros buenos deseos o intenciones, son la semilla de Dios, que Él se encarga de fructificar. Por tanto, declaremos con fe sobre nuestros seres amados esas promesas que hay en la palabra. Enséñalas en casa, en el trabajo, en tu entorno, porque como Cristo afirmó, ellas contienen espíritu y vida, y el espíritu es el que transforma. Acompáñame a orar para pedirle a Dios sabiduría en el uso de nuestra lengua, para que seamos de bendición y no de maldición con nuestro hablar, para que aleje de nosotros esas palabras hirientes y dañinas que no reflejan el amor misericordioso que nosotros hemos recibido, y para declarar sobre quienes amamos la mayor de las bendiciones, que es una vida de la mano con Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti para examinarnos, para que nos muestres todas aquellas cosas que hemos dicho que no han sido de edificación y que por el contrario han herido corazones y les han dado una idea equivocada de lo que tú piensas de ellos. Perdónanos si en nuestro intento de corregir o demostrar que tenemos la razón sobre algún asunto, hemos pasado por encima de aquellos a quienes has puesto bajo nuestra autoridad. Perdónanos si con nuestras palabras hemos creado conceptos o pensamientos que los hagan sentirse inferiores o desalentados. Perdónanos si no hemos aportado bendición a esos que amamos. Ayúdanos, Señor, a ser como tu Hijo amado, que siempre tenía las palabras perfectas y sabias para corregir, para liderar, para inspirar y sobre todo las palabras que reflejaban tu amor. Envía tu Santo Espíritu sobre nosotros para que hablemos guiados por Él. Queremos ser de bendición, queremos impactar la vida de las personas de manera positiva. Para ello necesitamos de tu ayuda para saber qué decir en cada circunstancia y aun cuando estemos enojados, saber controlar nuestra lengua. Amado Dios, hoy al aprender a reconocer el poder que tienen mis palabras, declaro que mi hogar es bendecido con la sabiduría sobrenatural de tu Espíritu Santo. Declaro que tengo una dirección clara en mi vida y que mi ejemplo inspira a quienes me rodean a seguir tus caminos de bien. Declaro que mis hijos son guiados por la palabra de Dios, que sus vidas son fructíferas, que sus sueños están bajo tu voluntad,
que los llevarás a vivir cada experiencia que has preparado para ellos y que siempre caminan de la mano de Jesús. Declaro bendición sobre mi trabajo, que Dios fructifica el esfuerzo de mis manos, que cuida y respalda cada cosa que hago. Declaro bendición sobre mi empresa, que encontrará puertas abiertas, que se expandirá para bendecir a otros, que estará protegida por Dios. Declaro bendición sobre mis empleados o aquellas personas que lidero, que Dios les permita aprender más cada día, crecer a nivel profesional y personal, encontrar satisfacción y amor en cada lugar que Dios los ponga. Padre Celestial, bendícenos con tu palabra. Protégenos, muéstranos tu rostro y tu compasión. Regálanos tu paz y guíanos a ser de bendición para otros. Gracias por hacernos aceptables delante de ti. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Si alguna vez has creído que Dios puede hacer más de lo que puedes pedir o imaginar, esta oración es para ti. Jabes, así como nosotros, clama al Dios Todopoderoso para que lo bendiga y amplíe su territorio. Él pidió que la mano de Dios estuviera con él y que lo librara del dolor. Lo más emocionante de todo fue que Dios concedió su petición. Esta oración se eleva para alabar a Dios, quien era su refugio y su protección. Jabes oraba al Dios vivo y verdadero. Sabía que podía confiar por completo en Él. La oración de Jabes es un inmenso testimonio de fe. Pero, ¿qué significa la palabra Jabes? Jabes significa el que causa dolor y tristeza. A pesar de esto, Jabes sobresalió entre sus hermanos. Fue más ilustre que ellos. No se quedó con el nombre de dolor. Jabes también nos recuerda a Benjamín, quien fue llamado por Raquel hijo de mi aflicción, pero a quien Jacob llamó hijo de mi diestra. A los dos, tanto a Jabes como a Benjamín, lo siguió la gloria de Dios, esa gloria que se revela en toda la tierra. Esa gloria que está a la diestra de Dios, esa gloria que se hizo real para Benjamín y para Jabes, y que puede ser real para ustedes y para mí por medio de Jesucristo. Es por eso que la poderosa oración de Jabes puede ser para nuestras vidas. Lo primero que Jabes hace es pedir la bendición de Dios. «Oh, si me dieras bendición», exclamó. Jabes reconoció que solo el Dios de los cielos y de la tierra era la fuente de toda su bendición. Jabes entendía que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por eso oraba por una bendición abundante. Eso mismo debemos creer nosotros. Cristo en su gracia nos ha dado vida y vida en abundancia. Como hijos de Dios, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero Jabes no solo pedía bendición, también oraba para que Dios ensanchara su territorio. ¿Nos atrevemos a orar así? Que Dios nos bendiga y ensanche nuestros hogares, nuestros negocios, nuestras iglesias. Lo podemos hacer porque Cristo se hizo pobre en la cruz para que todos nosotros fuéramos enriquecidos.
En Él y por medio de Él tenemos una herencia celestial. No tenemos que ganarla. Jesucristo ya la ganó por nosotros. Ya poseemos un gran campo de bendiciones espirituales y eternas. Por eso, los hijos de Dios podemos pedir con fe que se ensanche nuestro territorio. Dios le prometió a Josué que le entregaría todo lugar que pise la planta de su pie. Todos nosotros, por medio de Jesucristo, también podemos conquistar paso a paso la tierra prometida, para nuestra familia y para nuestras finanzas. Eso es ensanchamiento. Podemos afirmar con toda seguridad que Dios mismo nos ha prosperado y nos hará fructificar. Oremos entonces. Padre, hoy como Jabes, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que no solo nos bendigas, como ciertamente lo haces, sino que también ensanches nuestro territorio. Danos tierras y fuentes de agua. Te rogamos, Señor, que concedas nuestra petición. Sabemos que tu deseo es bendecirnos, porque nos ves como tu más preciada posesión. Nos compraste a un alto precio, precio de sangre en la cruz. Te pedimos, Padre, que tu mano esté con nosotros. No confiamos en nuestras fuerzas, no confiamos en nuestro conocimiento, sino que descansamos en ti y confiamos en tu guía y tu ayuda divina. Queremos ser llevados por tu poderosa mano. Todo lo ponemos en tus manos, esas poderosas manos hacedoras de milagros, manos sanadoras que traen libertad. ¿Acaso tu mano, Señor, puede acortarse? No, tu mano no se acorta, tu mano es para bien sobre todos los que te buscamos. Hoy nuestras manos están en tus manos. Hoy reconocemos que tú estás a nuestro favor y por tanto todos nuestros enemigos deben retroceder. Dejamos atrás la incredulidad y la duda y abrazamos en fe nuestra declaración. Todo lo puedes hacer. Nada es imposible para ti. Sabemos que así como la oración de Jabes recibió una respuesta, nuestra oración también la recibirá. Hoy oramos a ti con fervor y sinceridad. Hoy no dejaremos de orar por tu bendición hasta que la veamos hecha una realidad en nuestra vida. Por favor, Señor, líbranos de todo mal que nos acecha y guárdanos de toda tentación, porque tu poderosa mano está sobre nosotros. Hoy tomamos fuerzas para nuestra conquista y para nuestro ensanchamiento. Tomamos con fuerza la tierra que nos pertenece. Vivimos un tiempo de poder y de gloria. Siempre habrá una bendición para todos los que la pedimos y estamos preparados para avanzar en nuestro ensanchamiento. Te pedimos que expandas nuestro conocimiento sobre ti para conocer más sobre tu voluntad y caminar alegres en tu bendición. Sabemos que ya podemos obtener todo tipo de bendiciones en nuestro Señor Jesucristo y disfrutarlas porque el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy estamos libres para disfrutarlas, pues a ti te ha placido bendecirnos. Hoy no solo entramos a nuestra tierra prometida, sino que también la poseemos. Eso es ensanchamiento. Es nuestra tierra de bendición. Es la tierra que tú nos has dado. Esta bendición no nos hará daño. Esta bendición no nos causará dolor porque proviene de ti. No cederemos ante el mal cuando poseamos nuestro ensanchamiento. Al contrario, nos apegamos más a ti. Te buscaremos más y con más intensidad te ofreceremos de todos los frutos que encontremos. Te los devolveremos porque son tuyos. Damos un paso adelante en serte fieles y leales. Te pedimos que no nos sueltes jamás. Te pedimos que en nuestro ensanchamiento tú sigas siendo nuestro Dios y nosotros tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén.
una conducta negativa tan antigua como la humanidad misma. Coincidirá conmigo que las personas que la practican generan en las otras un tipo de rechazo considerablemente alto. Y es que no hay nada más incómodo que permanecer un buen rato cerca de una persona quejumbrosa. Esa sensación de rechazo me invadió durante un viaje que hice por carretera, subido en un autobús con una persona que iba a mi lado. Usó la mayor parte del viaje para darme cuenta de sus inconformidades. Estaba inconforme con el gobierno, con el clima, con el asiento que ocupaba en el autobús, con el estado de la carretera, con la temperatura de su botella de agua, hasta con los zapatos que llevaba puestos, a pesar de que fue ella quien los eligió. Por Dios santo, ¿es que no había absolutamente nada que la hiciera sentir a gusto? Mientras la escuchaba y la observaba en completo silencio, vino a mi recuerdo la recomendación de Dios hecha por el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15. Háganlo todo sin quejarse ni pelearse, para que nadie pueda reprocharles nada, y sean hijos de Dios sin culpa en medio de gente mala y perversa. Entre esa gente, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Qué mala impresión damos cuando vivimos quejándonos. Esa inconformidad que expresamos no solo nos deja a nosotros mal ubicados, sino que hace que nuestra fe pierda valor. La queja y la fe no van de la mano, porque la fe es el mecanismo que nos permite enfocarnos en lo que esperamos, sin que esté presente. Pero la queja es enfocarnos en aquello que tenemos, pero nos desagrada, olvidando por completo lo bueno que nos rodea. Quien usa la queja como un lenguaje habitual, permanece con la visión limitada. Es como si se parara frente a una pared blanca, pero pusiera su mirada fija en el único punto negro que hay en ella, de modo que a la distancia de su nariz, lo único que pueden ver sus ojos es precisamente el punto negro. No habrá manera de notar que toda la pared está blanca si no decide apartarse lo suficiente para ampliar su visión y contemplar el panorama completo. Los seres humanos tenemos la tendencia a focalizar nuestra atención en el punto negro de nuestra pared blanca. Podemos quejarnos por el tráfico de la mañana que nos impide avanzar en el automóvil, sin apreciar que si estamos en un auto es porque tenemos uno o porque podemos pagar por usarlo temporalmente. Si podemos apreciar el atasco es porque vemos. Algunos viven toda su vida en oscuridad. Si escuchamos las bocinas de los otros autos sonando, es porque tenemos el privilegio de oír, de seleccionar la música que nos gusta o de recordar el sonido de las risas de nuestros hijos. Si vamos rumbo al trabajo, es porque evidentemente tenemos trabajo, pero nosotros estamos enfocados en un asunto que durará a lo sumo 1 o 2 horas. Le damos mucha importancia a nuestros problemas, por pequeños que sean, y esa es la razón que nos conduce de inmediato a la queja. Pero ampliemos el panorama y miremos en detalle. Vamos a hacer una suposición. Usted es una persona que no ha escuchado hablar de Dios en toda su vida y de repente conoce a una persona que afirma ser creyente. Van juntos a un café y se sientan a la mesa. Entonces la persona que lo invitó para hablarle de Dios pide la carta. El mesero tarda un poco más de lo usual, a lo cual esa persona dice: no sé por qué contratan gente tan ineficiente en estos lugares. Finalmente llega el mesero a su mesa y les pregunta lo que desean ordenar. Trae el pedido, pero el café está un poco frío. No saben ni hacer café. ¡Qué desagradable!, la escucha decir. Está más amargo de lo normal y además, ¿vio el aspecto del mesero? Se ve que no tiene buenos modales. Salen de allí a buscar otro lugar más confortable y de repente empieza a lloviznar.
Preciso tenía que empezar a llover, y con estas calles en mal estado, vamos a arruinarnos el cabello, la ropa y los zapatos, dice de nuevo. Estando en la calle, discute con una persona sin techo porque intenta limpiar el parabrisas de su auto, buscando ganarse un par de monedas, y acelera alegando que hay demasiados vagabundos y es mejor cuidarse de ellos porque se multiplican como plaga. ¿Qué pensaría usted si luego le habla acerca del amor de Dios, de su gracia y de lo maravilloso de su creación? No puede hablarle bien acerca de algo con lo que se siente tan inconforme. El llamado que nos hace Dios es a que demostremos que somos sus hijos, abandonando ese tipo de conductas, de modo que seamos sin culpa en medio de gente mala y perversa. Entre esa gente, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. No estamos puestos para señalar a la gente mala y perversa y para quejarnos de todo lo que nos rodea, sino para demostrar con nuestra buena conducta que somos capaces de ser diametralmente opuestos a ellos, porque vemos en todo momento y lugar las razones por las cuales debemos estar agradecidos. Enfocarse en lo que nos falta solo hará que perdamos de vista lo que ya tenemos. El pueblo de Israel fue un claro espejo en el que todos deberíamos mirarnos. El capítulo 16 del Éxodo nos cuenta que 1 mes y medio después de haber salido de Egipto, los israelitas partieron de Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y la montaña del Sinaí. Allí en el desierto, todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Les decían: ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Estaban en el desierto, sí, pero era un asunto temporal. Mientras estaban enfocados en eso, no podían agradecer que habían salido con las manos llenas de riquezas y que Dios había abierto el mar para que pasaran en seco y no murieran a mano de los egipcios. Y cada día les daba comida del cielo, que tenían una nube que los cubría del sol y una columna de fuego que los alumbraba de noche, cuidándolos continuamente. Eso es lo que sucede también con nosotros cuando no agradecemos lo que hemos recibido de Dios, porque nuestra mente permanece enfocada en lo que creemos que nos hace falta o que no funciona conforme a nuestro deseo. Entonces, no podemos quejarnos nunca. Sí podemos, pero en privado, delante del único que puede cambiar nuestra condición, no delante de las otras personas, porque nosotros no alcanzamos a dimensionar el daño que puede producir una queja en quien la escucha. Es posible que una queja rompa con la fe que otros han empezado a construir. Una palabra de gratitud, una actitud correcta ante la vida, una visión de lo bueno que hemos recibido resulta en gran motivación para el que se encuentra enfocado en su problema. Es posible que sea tiempo de separarnos lo suficiente de la pared para poder dejar de ver el punto negro y ver el panorama completo de la pared blanca. Podemos dejar de sobrevalorar lo que nos incomoda y es insignificante para darle importancia a lo que verdaderamente lo tiene. Hasta en el peor de los casos, tenemos la oportunidad de ver algo que agradecer. Eso siempre dependerá de la actitud del corazón y de la calidad de su contenido. Oremos juntos diciendo: Te adoramos, Señor. Levantamos nuestras manos para reconocer que has sido bueno de más con todos nosotros. Gracias por tanto, por todo lo que hemos recibido. Nacimos en una época de pocas dificultades. No recorremos grandes distancias para acceder al agua potable, ni tenemos dificultades para contar con la luz eléctrica. Por el contrario,
Somos tan afortunados que estamos unidos a esta oración porque contamos con un dispositivo móvil o una computadora. Tenemos la capacidad de oír, de disfrutar de los sonidos, del silencio y de la música. Podemos ver, podemos identificar la ropa que nos agrada usar y usamos calzado en nuestros pies. Seguimos con vida en medio de las circunstancias difíciles que están atravesando otros y contamos con la esperanza de que tú cuidas y cuidarás de nuestro bienestar continuamente. Gracias, Señor, porque tenemos la mente lúcida y entendemos lo que estamos oyendo, porque nuestro corazón se enciende de alegría, de paz y confianza cuando escuchamos tus palabras a través de una oración, de una enseñanza, de la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, por la lluvia y por el sol, por la alegría y la tristeza, por la abundancia y la escasez, porque sin duda alguna todos nos hablan de ti, de tu bondad, de tu entrega desmedida, por llevarnos a estados de bienestar. Gracias por haberte manifestado a nosotros y por perdonar la maldad que abrigamos en nosotros. Gracias por trabajar en convertirnos día tras día en la mejor versión de nosotros, de modo que seamos más parecidos a Cristo y menos a nosotros mismos. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre, en Jesucristo, nuestro mayor don. Amén y amén. Uno de los mayores retos de mi vida ha sido aprender a depender de Dios como Él lo espera. Ese versículo 5 del libro de Proverbios que recita: confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia, era difícil de aplicar para mí. No la primera parte, porque soy aparentemente consciente de la superioridad de Dios, sino la segunda: no confíes en tu propia inteligencia. Digo aparentemente porque si lo fuera plenamente, no tendría luchas con querer confiar en mi inteligencia. Me preguntaba continuamente de qué serviría desarrollar mi inteligencia a un nivel cada vez más alto si no me serviría de apoyo. Entonces, Dios me hizo entender que los conocimientos que adquiero en este plano terrenal son relativos, pero su sabiduría es absoluta. Todo lo que he aprendido durante años es importante porque me ayuda a desarrollarme intelectualmente y a entender mejor la dinámica de la vida. Pero en un alto porcentaje, lo que aprendo contiene una cuota considerable de imperfección e ignorancia humana. Dios es el único ser que lo conoce todo, lo sabe todo, lo puede todo, absolutamente. Él es la verdad absoluta, inequívoca e irrefutable. Eso debería ser suficiente para que mi confianza en su guía sea total y sin reserva alguna. Nosotros hemos recibido una cuota considerable de entendimiento que nos brinda un cierto margen de independencia, útil para ayudarnos a desarrollar nuestras propias capacidades. Pero indiscutiblemente, cada uno tiene una cuota insuperable de necesidad de la intervención divina. Negarlo es entrar en el peligroso terreno de la autosuficiencia. Hagamos un cuadro mental rápido para entenderlo de la mejor manera posible.
Vamos a una escena común en casa. Nuestros hijos, al entrar en la etapa adolescente, suelen pensar que están listos para tomar todas sus decisiones. Pero nosotros, que ya vivimos esa etapa, sabemos las consecuencias que ese deseo de autosuficiencia produce. Ellos suelen cerrarse al consejo cuando piensan que están en lo cierto, sin importar que sepan que nosotros los amamos, deseamos su bienestar y les aconsejamos basados en la experiencia. Igual sucede con nosotros y Dios. Se nos dificulta admitir nuestra incapacidad para elegir lo mejor y cederle a Dios la dirección de nuestra vida. Cuando decidimos tomar las riendas de nuestra vida porque nos pensamos autosuficientes, tan inteligentes como para hacerlo todo sin la intervención de Dios, no solamente lo aislamos de nuestra vida, sino que ese mismo acto constituye un acto de pecado delante suyo. El capítulo 2 del libro de Jeremías declara el pensamiento de Dios al respecto en los versos 13 y 14. Ustedes, pueblo mío, cometieron 2 pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Puedo leer en esa expresión el sentimiento doloroso de un padre que sabe que su hijo está yendo cuesta abajo por causa de su terco orgullo. Qué manera tan clara de retratar la realidad de la autosuficiencia. Cuando nos sentimos autosuficientes, solemos hacer a un lado a Dios y a la mayoría de las personas en nuestra vida. Dios es la fuente inagotable de todo lo que los seres humanos podamos llegar a necesitar. Dios puede ofrecernos lo que sea, no porque tenga bodegas lo suficientemente grandes, con almacenamiento a tope de lo que nosotros requerimos, sino porque todo lo que podamos desear nace de Él. Dios es la fuente del amor más puro, de la esperanza, de la bondad, así como también de la abundancia de todo bien material. No existe nada que podamos anhelar que no provenga de Él. Pero cuando deseamos tomar una actitud de independencia o autosuficiencia, dejamos la fuente para hacernos estanques rotos que no se llenan jamás, por más intentos que hagamos por lograrlo. Es una tarea inútil que nos dejará resecos, áridos e improductivos. La inteligencia que nosotros hemos recibido puede hacer que construyamos grandes represas, pero jamás nos permitirá producir agua para llenarlas, porque sencillamente los seres humanos no podemos producir agua a partir de la nada. La sola idea de la autosuficiencia resulta siendo igual de inútil, considerando que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Nada tenemos, nada hemos creado que no haya sido antes propiedad de Dios o que dependa de su bondad para que lo recibamos. Entonces, ¿por qué se nos dificulta aprender a confiar enteramente en Él y dejar de luchar por hacerlo a nuestro modo y bajo las directrices de nuestra inteligencia? Porque somos orgullosos, porque nos gusta llevarnos los créditos, exhibir nuestras capacidades y pensar que somos superiores, incluso al consejo y mandato de Dios mismo. Muestra de ello es lo sucedido con Saúl en capítulo 13 del primer libro de Samuel, versos 8 al 14. Allí en Gilgal, Saúl esperó a Samuel 7 días para que presentara las ofrendas y los sacrificios, pues antes de eso no podían empezar la batalla. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaban a huir, ordenó: tráiganme los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Todavía no terminaba de ofrecerlas cuando Samuel llegó. Al verlo, Saúl fue a saludarlo.
Pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió: es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas, como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Además, los filisteos ya estaban en Micmas, listos para venir a Gilgal y atacarme. Pero Samuel le dijo: estás loco. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. Dios no podía mantener en el trono a un hombre que abiertamente desafiaba lo que Él había establecido desde el principio, pensando que no habría consecuencias por ello. La autosuficiencia es una actitud que nos puede traer mucho sufrimiento. No porque Dios quiera obligarnos a obedecerlo, so pena de ser castigados por ello. De lo contrario, no tendríamos libre albedrío, sino porque nosotros no contamos con la capacidad suficiente por sí solos para llevar nuestra vida por el camino del bien, ni para enfrentar el mal y salir victoriosos. Eso es como soltarle el coche en una vía altamente transitada a nuestro niño de 5 años, esperando que lo conduzca perfectamente y llegue en perfecto estado cientos de kilómetros adelante. Confiar en Dios, en su guía, en su consejo, en su compañía activa, en su provisión, en su esencia, no habla apenas de calidad de nuestra confianza, sino de la clase de pensamientos que albergamos en nuestro corazón respecto de Él. Dios lo ha hecho todo perfecto. Es el Padre de toda bondad. Es el origen y el propósito de la vida misma. Es infalible, es fiel, es leal e inmutable. Es importante saberlo. Más importante creerlo y mucho más importante vivir poniéndolo en práctica, demostrando nuestra dependencia de Él. Oremos juntos diciendo: Padre bueno, te alabamos, Señor, porque tu sabiduría supera todo lo que nosotros podamos pensar o imaginar siquiera. Gracias por velar por nuestro bienestar, como lo hace un padre que desea ver a su pequeño hijito convertirse en un gran hombre. Tu intención es siempre justa, siempre buena, siempre procurando hacer de nosotros personas fuertes, valientes, maduras, con un carácter bien definido y semejante al de Cristo. Estamos agradecidos porque nos reconvienes, nos acercas a ti, nos aproximas para hablarnos con ternura y para mostrarnos el camino del bien, de modo que evitemos sufrir pérdidas innecesarias. No hay malas intenciones en ti, pero sí mucho orgullo en nosotros que necesita ser erradicado, porque a veces se nos dificulta entender que no podemos hacerlo todo, que somos limitados, que no conocemos el futuro, que no podemos llegar siquiera al siguiente minuto si no es por tu gracia y tu bondad. Hay tanto por aprender, Señor, y sabemos que tú estás interesado en que lo hagamos, de modo que nos rendimos, dejamos de resistirnos y nos entregamos confiados a ti, porque nadie va a amarnos tanto como lo has hecho tú. Hemos entendido que nuestro comportamiento revela la manera en cómo te vemos a ti. Por lo tanto, queremos honrarte, dándote el lugar que te corresponde, porque sabemos que tú eres la fuente de la que todo procede. Danos, Señor, un corazón sencillo y enseñable. Haznos entender tu sabiduría para que podamos abandonar el orgullo que nos daña y nos aleja de ti. Deseamos ser humildes. Deseamos reconocer quién eres tú y quiénes nosotros, pues de ello dependerá el éxito en todo asunto de nuestra vida.
Ya hemos experimentado lo que sucede cuando tomamos las decisiones a la ligera y cuando pensamos que somos tan listos como para dejar tu opinión fuera. No queremos seguir sembrando necedades para cosechar dolores. Por favor, Señor, sigue siendo paciente con nosotros y acompáñanos hasta que logremos ser la clase de hijos que tú esperas que seamos. Cristo Jesús. Amén y amén. El que manda, manda, aunque mande mal. Era un dicho que usaba mi abuelo cuando se refería a personas desagradables, poco idóneas y prepotentes que estaban ocupando un lugar de autoridad y hacían de sus caprichos órdenes que seguir. Es que el tema de la autoridad es bastante complejo de abordar porque estamos saturados de mandatarios en todos los estrados que usan su posición para ir en contra del bienestar de los otros, persiguiendo únicamente el bienestar propio. Pero para remedio de todos estos males, nosotros los creyentes tenemos a favor al que tiene la verdadera autoridad sobre todo. Pero no solo eso, sino que además está interesado en usarla a favor nuestro. El verso 22 del primer capítulo de la carta a los Efesios declara que Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la Iglesia. Veamos si lo hemos percibido correctamente. Dios Padre, quien es el dueño absoluto de todo lo que existe, sea natural o espiritual, ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Es decir, Cristo gobierna todas las cosas para beneficio de la Iglesia, es decir, de todos los que hemos creído en Él. Podría preguntarse, pero si Dios Padre es el dueño de todo, ¿por qué habría de necesitar otorgarle a Dios el Hijo autoridad sobre todo? Lo invito a ir conmigo al inicio de la historia para que lo comprenda mejor. Leemos en los versos 27 y 28 del primer capítulo del Génesis: de modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó. Y Dios los creó hombre y mujer. Luego Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. La autoridad sobre la tierra había sido entregada a Adán y a Eva en el momento en que fueron creados, y ellos debían demostrar su semejanza con Dios de la manera en que gobernarían la creación que les fue asignada bajo su dominio. Pero el mismo motivo que generó la rebelión que se dio en el cielo y que causó la expulsión de Satanás, también ocasionó la caída que dejó fuera a Adán y a Eva del jardín de Edén. Querer ser iguales a Dios, es decir, no conformarse con la medida de la autoridad delegada, sino tratar de tomarla por sus propios medios para igualarse a la altura de Dios. Porque, en definitiva, si tratar de igualarse a Dios ya es un asunto imposible, superarlo es impensable.
al momento en que la pareja tomó el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal para intentar igualarse a Dios, perdieron su autoridad y quedó en manos de Satanás, como lo escribe Lucas en el capítulo 4, verso 6 de su Evangelio, refiriéndose a las palabras que le dijo a Jesús para tentarle. El diablo le dijo: «Te daré poder y autoridad sobre todos estos reinos y también te daré su grandeza, porque a mí me lo han dado y yo se lo doy a quien yo quiera». Pero después de que Jesús murió y resucitó, recibió de Dios Padre la autoridad sobre todo, de manera que nosotros, los que hemos creído en Él, sin importar nuestra raza, nacionalidad o educación, sino apenas la convicción del corazón, podemos estar felices, confiados y tranquilos, sabiendo que esa autoridad trabaja a favor nuestro. Jesús, después de haber resucitado, comisionó a sus discípulos, según nos cuentan los versos 16 al 19 del Evangelio de Mateo. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con Él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero Él se acercó y les dijo: «Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Coincidirá conmigo en que no hay nada similar a sentirse respaldado por una verdadera autoridad que es justa, que nos ama y nos da la libertad de elegir estar bajo su dominio o no. Jesús les dejó en claro que lo único de lo cual había necesidad de ocuparse era de compartir las buenas noticias de salvación, de manera que muchos más pudieran acogerse a la autoridad que domina sobre todo y que procura nuestro bienestar en todo aspecto. Pablo expresó su deseo porque podamos entenderlo con claridad. En el primer capítulo de la carta a los Efesios, desde el verso 17, diciendo: «Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu, para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Jesús está sentado a la diestra del Padre y desde allí gobierna sobre absolutamente todas las cosas para el bien de la Iglesia, de cada uno de los que creemos en Él. Contrario a otros poderes, Jesús ejerce su poder no solo para su propia gloria, sino para cuidar del bienestar de todos nosotros. Recordemos continuamente esta verdad, de modo que sea fortalecida nuestra confianza y reemplace todo temor o preocupación. Oremos al Señor diciendo juntos: Padre Dios, nos presentamos delante de ti para entregar nuestro corazón y rendirnos en adoración a ti. Necesitamos sentirnos protegidos por tu autoridad suprema, ante el cual todo lo demás pierde poder y dominio, porque tú le has dado a Cristo la autoridad sobre todo lo que existe. Sean autoridades de las tinieblas que se levanten en nuestra contra para buscar desestabilizarnos, o sean autoridades humanas. No tenemos temor alguno, porque nadie en absoluto puede dañar a quien tú proteges.
Sabemos que tu autoridad nos permite elegir libremente el someternos a ella, porque es una autoridad genuina, gentil, amorosa, siempre dispuesta a velar por nuestro bien y lista para protegernos ante cualquier abuso o ataque. Gracias, Padre, porque en Jesucristo hallamos aceptación, unión, salvación, luz, verdad, vida eterna. Él es la plenitud en la que reposamos confiados. Somos como pequeños cachorritos bajo el poderoso león, dispuesto a defender con fiereza a los suyos. Tal vez en este sistema tengamos que vernos enfrentados a las injusticias de aquellos que han tomado la autoridad como un medio para tratar de destruir a los que consideran más débiles. Pero tenemos la certeza de que tú estás defendiéndonos y nos has de entregar la victoria, porque tu poder actuando a nuestro favor es insuperable. Gracias, Padre justo, eterno y bueno, por haberle dado a Jesús la autoridad sobre todo, de manera que en esa determinación garantizaste nuestra eternidad a tu lado. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.